Bendiciones, mis hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a esta parte esencial del programa Vive la Eucaristía en nuestra parroquia. El Señor te colmará de bendiciones por tomar la decisión de poder conocer más de Él y de su encuentro con Él. Mi nombre es el diácono Pedro Lavoy y humildemente les agradezco que me den la oportunidad de hablarles de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. En esta parte les voy a hablar del tema la Eucaristía, la presencia de nueva vida. La rutina inconsciente es el modo en que muchos católicos nos acercamos a recibir la comunión. Muchas veces estamos en la línea para recibir la comunión, pero nuestra mente está en otro lado, totalmente despistados y distraídos. Sí, estamos en la fila para comulgar, pero la mente está en mil otras cosas menos centradas en la persona en que vamos a recibir. Es que a veces se nos olvida que realmente es Jesús a quien recibiremos en la apariencia del pan y el vino. Es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que estamos recibiendo. Es el mismo Dios con quien estamos entrando en comunión. Por eso es que antes de recibir la comunión tenemos que despertar del sueño, de aquella rutina que nos lleva a una formalidad sin fervor, a un ritual sin relación personal, aquella rutina que nos lleva a una pereza espiritual, a un estancamiento espiritual, a una rutina que realmente expresa una indiferencia, una falta de amor o quizás una verdadera falta de fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Hermanos, ¿qué es lo contrario a ser distraídos? Pues es ser atentos. ¿Y qué entendemos o definimos por ser atento? Es el enseñar el valor en una persona dando a ella toda nuestra atención o concentración con todos nuestros sentidos. Es tratar de evitar que nuestra relación con el Señor, en este caso, se convierta en una rutina, en una falta de amor, en algo simplemente mecánico sin sentido y profundidad, en solo una acción superficial sin motivo ni sentido. Entonces, solo nos enfocamos en nosotros y no en Dios. Como hijos e hijas de Dios tenemos nuestra responsabilidad dentro del pueblo de Dios. Somos ciudadanos aquí, pero también somos ciudadanos del cielo. La Eucaristía nos demuestra o nos recuerda que somos ciudadanos del cielo, que no importa de dónde somos, todos tenemos la ciudadanía eucarística. El apóstol San Pablo escribe sobre esto en las Escrituras, en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo del 17 al 19. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cercas. Pues por medio de él tenemos el acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Palabra de Dios. En otras palabras, somos conciudadanos de la casa del Padre. Somos conciudadanos de la casa de Dios. No porque hayamos nacido aquí o en cualquier otro lugar. Somos conciudadanos porque hemos nacido de Dios Padre a una vida nueva en el Espíritu Santo. En la segunda parte de este programa me centraré en la Eucaristía y en el Espíritu Santo. Pero ahora me quiero enfocar en la Eucaristía como un regalo que se hace presente en esta vida nueva o a lo largo de esta vida. Especialmente hablaré de 3 momentos en la cual vivimos esta vida nueva, esta vida en la Eucaristía.
Momentos claves que manifiestan la presencia constante de Jesús a lo largo de nuestra vida. Momento número 1. Es el comienzo de nuestra vida en la Eucaristía. El comienzo de esta vida nueva. Momento número 2 es la perseverancia de nuestra nueva vida a través de la Eucaristía. Y momento número 3 es la transición de nuestra vida nueva a la vida eterna con la Eucaristía. Ahora citemos en la Biblia la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 4. Pues fuimos sepultados juntamente con Él mediante el bautismo, para unirnos a su muerte, que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Palabra de Dios. Empezamos a vivir una vida nueva o una nueva vida en Cristo en el momento en que somos bautizados. Esto es también explicado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 1275. En el 1275 dice lo siguiente: la iniciación cristiana se realiza mediante el conjunto de 3 sacramentos: el bautismo, que es el comienzo de la vida nueva; la confirmación, que es su afianzamiento; y la Eucaristía, que alimenta al discípulo con el cuerpo y la sangre de Cristo para ser transformado en Él. En otras palabras, la nueva vida comienza en el bautismo y entonces se fortalece o se intensifica en el sacramento de la confirmación, y es entonces que surge la Eucaristía, que lo nutre continuamente, dándonos su vida y continuamente transformándonos en Él. Muchos de nosotros hemos escuchado el dicho: tú eres lo que comes. Una frase que señala que si quieres estar sano, tienes que comer alimentos sanos. Si pensamos, en realidad nuestro metabolismo transforma lo que comemos en nosotros mismos. Pero con la Eucaristía los resultados son diferentes, son lo contrario. Cuando comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía no es la que se transforma en nosotros, sino nosotros los que somos transformados cada vez más en Cristo Jesús. Ahora tal vez la transformación más importante que tiene que tomar lugar para que realmente podamos vivir esta vida nueva es la transformación de la forma en que pensamos, transformación de la mente, renovación de la mente. Citemos la Biblia en Romanos 12:12. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 12. Y no os amoldéis a este mundo, sino por el contrario, transformaos con una renovación de la mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Palabra de Dios. En otras palabras, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, si quieres saber lo que realmente es bueno, agradable y perfecto a los ojos de Dios, entonces tú necesitas ser transformado. Pero esto solo ocurre con la renovación de nuestra mente. Primeramente entiende que la transformación a una nueva vida en Cristo es primero que todo la renovación en nuestra mentalidad, o la renovación en nuestra forma de pensar o razonar. La palabra en griego que traduce en este versículo, transformado, es metamorfosis. Esto significa ser transformado de tu aspecto exterior o de tu forma, de tu estilo de vida. Básicamente significa un cambio externo en tu vida. Metamorfosis es un cambio externo o una transformación exterior. Este versículo te está diciendo que si tú deseas tener un cambio externo, primero necesitas tener un cambio interno. En otras palabras, primero necesitas tener una renovación de la mente para luego tener una renovación en tu vida.
En el Nuevo Testamento, el término en griego que expresa la renovación de nuestra mente es pronunciada metanoia. Metanoia significa un cambio de manera de pensar, un cambio de corazón, un cambio interno de tu corazón, de tu mente y de tu actitud. No es simplemente una cuestión de pensar de forma diferente en un sentido intelectual, pero realmente cambiar o mejorar las razones detrás de lo que hacemos. Metanoia es un cambio de tus mentes y propósitos, es un cambio de tus metas, es un cambio de la dirección de tu vida. Así que verdaderamente transformación es la transformación a una vida nueva, una vida en Cristo, que implica en primer lugar un cambio interno de corazón y después un cambio externo. Cambio de corazón y después un cambio externo. Una pregunta, mis hermanos: ¿qué sucede si tú cambias en el exterior, pero no hay un cambio correspondiente en el interior? ¿Qué sucedería? Bueno, ¿sabes qué pasa? Nos convertimos en hipócritas. Si nuestro corazón y mente no son renovados, nuestra transformación es transitoria, superficial, porque desde lo interior es que salen los malos pensamientos, los homicidios, el adulterio, la fornicación, el robo y los falsos testimonios, las calumnias, etc. Ahora, ¿qué sucede si tú cambias en el interior, pero no en el exterior? O sea, un cambio en lo interior, pero no lo demuestras en tu vida, en lo exterior. ¿Sabes qué sucede? ¿Sabes en qué te vuelves? Bueno, nos convertimos en cobardes. Así que para tener realmente una nueva vida en Cristo, o sea, para ser más como Cristo, se requieren de los dos cambios. Una renovación interior de nuestra mente y luego una transformación externa en nuestra vida. Y en la Eucaristía se nutren esos dos cambios. Claro, una renovación de nuestra mente también requiere una renovación de nuestra autoestima, de nuestra propia imagen. Es necesario que cambiemos esas ideas negativas y pesimistas que tenemos sobre nosotros mismos. Hermanos y hermanas, no somos esclavos, no somos basuras. Hermanos y hermanas, somos hijos e hijas muy amados de Dios. Ahora, la renovación de nuestra mente también implica un cambio en nuestras ideas de quién es Dios, o nuestras ideas de Dios. Del Dios que siempre castiga al Dios que siempre perdona. Del Dios que siempre amenaza al Dios que siempre ama. Del Dios que exige cuentas al Dios que libremente nos regala el don de la salvación. Pero solo cuando experimentemos la renovación de nuestras mentes vamos a experimentar una real transformación a una vida nueva. Sin embargo, hermanos, esta renovación o transformación son un regalo de Dios, son una gracia que tenemos que pedir y tenemos que cooperar. O sea, tú tienes que estar dispuesto a cambiar tu forma de pensar y también tu forma de actuar. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios realmente te ama, exactamente como tú eres en este momento. Tú eres su hijo, tú eres su hija. No tienen que cambiar para que Dios los ame más. Pero Dios te ama tanto que no quiere que te quedes como es. Vamos a tomar un momento para pedirle a Dios la gracia de una nueva vida, de una vida en Cristo. Pidámosles al Señor la gracia
de poder cambiar lo que necesita cambiar en nosotros. Los invito a que ustedes, donde quiera que estén, repitan después de mí la siguiente oración. Señor, no te merezco, pero te necesito. Reconozco que no puedo cambiar sin tu gracia. Por eso te pido que renueves mi alma, que renueves mi mente y transformes mi vida para que para poder vivir una vida nueva en ti. Amén. Ahora, aquí esto nos lleva al segundo momento. Hablamos del comienzo y ahora hablemos de la perseverancia. De la perseverancia de nuestra vida nueva a través de la Eucaristía. Hermanos y hermanas, nuestra transformación es nutrida y sostenida por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Hermanos y hermanas, esto toma lugar normalmente en nuestra comunidad o en comunidad. Veamos ahora o vayamos juntos a la Biblia. Citemos los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 41 al 42. Ellos aceptaron su palabra y fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. O sea, en el día de Pentecostés, los que creyeron en el mensaje del Evangelio se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados en agua y recibieron el Espíritu Santo. Y casi inmediatamente ellos se reunieron en comunidad y se dedicaron a 4 cosas. Primeramente se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, o sea, que significa el estudio. Segundo, a la vida en común, o sea, a la vida en comunidad. Y tercero, a la fracción del pan, que significa la Eucaristía. Y cuarto, a las oraciones, ¿verdad? Que significa las oraciones espontáneas, las oraciones en comunidad, la liturgia. Estos son componentes especiales de lo que significa ser un discípulo intencional de Jesús. Ahora, si tú quieres extinguir esta nueva vida en Cristo, no le hagas caso a las enseñanzas. Deja de leer las Escrituras. Apaga esa luz de esa vida nueva en Cristo. Vive fuera de la comunidad. Vive como una persona sola, aislada o en malas compañías. Si quieres extinguir esa vida nueva, deja de venir y participar en la misa y deja de recibir la Eucaristía. Si quieres extinguir esa vida nueva, deja de orar. Y en poco tiempo, yo te aseguro que esa vida nueva se va a apagar. Se apaga en tu alma hasta el punto que muere. Pero en contrario, si tú quieres perseverar en esa vida nueva, si quieres perseverar, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo que hablamos anteriormente: estudio, comunidad, Eucaristía y oración. Me gustaría añadir un quinto elemento, uno más en esta lista, que es el servir. ¿Por qué? El servir testifica de esa vida nueva. Comprueba esa vida nueva. Testifica de esa nueva vida dando de tu vida, porque eso es lo que significa Eucaristía. Esto significa vivir la Eucaristía. Vivir la Eucaristía es ser Eucaristía para los demás. Vivir la Eucaristía significa
en convertirnos en Eucaristía. Ser un servidor eucarístico significa que tenemos que rompernos, quebrantarnos, abrirnos y vaciarnos para entregarnos a los demás. Tenemos que ser Eucaristía. Pero aquí hay un problema. Si constantemente nos estamos quebrantando, abriendo y vaciándonos, corremos el peligro de caer en la fatiga eucarística. O sea, nos cansamos. ¿Y sabes por qué? Porque no puedes dar lo que no tienes. Para dar, primero tienes que recibir. Para hacer la Eucaristía, primero tienes que recibir la Eucaristía. Es por eso que Jesús nos dio la Eucaristía, como nuestro pan de cada día. En la Eucaristía Jesús restaura su cuerpo, restaura su sangre en nosotros, para luego partirnos, abrirnos y vaciarnos una vez más. Y es en la Eucaristía que nos da esa gracia de perseverar. Fíjate que en la perseverancia se puede definir de esta forma. La perseverancia es la fortaleza interior para poder resistir la presión y las tribulaciones de la vida. Pongamos de ejemplo a los camellos, que pueden perseverar en un largo viaje en el desierto. ¿Por qué? Lo hacen porque mantienen una fuerza interna para soportar. Pues lo mismo con nosotros, que tenemos esa fuerza interior para soportar eventos duros, aflicciones, persecuciones, penas y tentaciones. Esta fuerza viene de la gracia que proviene de la Eucaristía. La palabra de Dios nos muestra el camino por donde caminar. Pero la Eucaristía es la que nos fortalece en lo interior para andar ese camino y soportar las condiciones desérticas que a veces son largas y difíciles. A veces nuestro desierto se llama la deuda económica, las finanzas, o tal vez son tentaciones o cargas, o hijos desobedientes, o la depresión, o la pobreza, o la enfermedad, o aún más la muerte de un ser querido. Algo similar les ocurrió al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de los egipcios. Ellos cruzaron por el Mar Rojo, que es una prefiguración de todos los bautizados. Entonces Dios los guió por el desierto. Entonces la gente empezó a quejarse y a murmurar como hoy en día. Entonces Dios les dio maná en las mañanas y codornices en las tardes. Esta comida y un manantial de agua fueron la única comida que ellos comieron en el desierto. El maná era un pan especial, que era una prefiguración de la Eucaristía. Pero pongamos atención en esto. Los israelitas tenían que recoger el maná todas las mañanas antes de que el sol calentara, porque si no, ¿qué pasaba? Se derretía. Pueden leer esto en el libro de Éxodos, capítulo 6, versículo 21. El pueblo de Dios tenía que recoger el maná antes que el sol les ganara, porque si no, no comían. O sea, lo primero que hacían al despertar era pensar en el maná. Era en buscar el maná, el pan de cada día. Hermanos y hermanas, Dios los estaba enseñando a buscar el sustento de Él. Dios los estaba enseñando a un nuevo ritmo de vida, comenzando primeramente con la oración. Si quieren perseverar en la vida nueva en Cristo, hay que buscar el pan de Dios todos los días. No salgas a la calle
sin haber buscado el pan de cada día. Mañana cuando te levantes, pídele a Dios ese pan vivo bajado del cielo, porque los retos son bien difíciles. Si no puedes recibirlo sacramentalmente, te recomiendo que hagas una comunión espiritual de una forma similar. Señor Jesús, yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo con todo mi corazón y deseo recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y permite, Jesús, que jamás me aparte o separe de ti. Amén. Esto nos lleva al tercer momento de la vida nueva, a la vida eterna. En el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos esto descrito en el artículo 1524, que dice así: a los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de los enfermos, la Eucaristía como viático, recibida en este momento del paso hacia el Padre. La comunión del cuerpo y la sangre de Cristo tiene una significación y una importancia particular. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección. La palabra en latín viático se refiere a la última comunión que recibe una persona antes de morir. Y la etimología de esa palabra significa provisiones para el viaje. La muerte no es el final, es un nacimiento que nos lleva a nuestro hogar eterno. Si nos morimos en la gracia de Dios, si nos morimos con la Eucaristía, se abrirán nuestros ojos especialmente a una vida eterna, en Cristo Jesús. En ese lugar maravilloso, a esa vida con Cristo, a esa vida eterna, porque pasaremos de la vida nueva a la vida eterna. En ese día experimentaremos lo que es la verdadera paz. Veremos cosas que el ojo humano nunca ha visto. Veremos a Jesús, veremos a los ángeles, a María, nuestra Madre en el cielo, y a todos esos familiares y amigos que nos precedieron en este caminar. Leamos lo que dice Juan 6:54. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si recibes la Eucaristía en estado de gracia, ya no tienes que temer, ya no tienes miedo a la muerte, porque tú tienes vida eterna. Necesitamos la Eucaristía y la gracia que nos da para seguir viviendo. Esta es la realidad de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.